Vamos a iniciar, qué vergüenza. No me he dado cuenta que no estaba grabando. Bien. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar la parte de triángulos. Lo que mencionaba pues rápidamente es que vamos a trabajar entre 3 y 4 temas. El primero va a ser triángulos, semejanza de triángulos. El segundo va a ser congruencia de triángulos. Y el tercer tema va a ser teorema de Tales. Vamos a trabajar de igual manera con ejercicios de exámenes. De hecho, eso va a ser el cambio, digamos, en este mes, que la gran mayoría de los ejercicios que vayamos a hacer van a ser ejercicios de examen. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, lo que es el primer tema de los puntos homólogos y lados homólogos, ¿verdad? Pues eso lo iremos viendo en el camino, ¿verdad? Dependiendo, probablemente la próxima semana vayamos a ver esa parte, ¿verdad? Que son temas un poco más cortos, el de congruencia y el tema de homotesias, ¿verdad? Verlo tal vez de una manera más rápida, ¿verdad? Tal vez no más rápida, sino ver nada más lo que necesitamos para los ítems de examen, ¿ok? Lo que les decía, ¿verdad? Eran estas ideas más importantes, ¿verdad? Antes de iniciar, que debemos tener muy claro estas ideas, ¿verdad? Con respecto a los triángulos, ¿verdad? Reconocer, bueno, que la suma, especialmente el punto 1, especialmente esto, que la suma de los 3 lados, de los 3 ángulos, debe ser 180 grados. Eso es como lo más importante, ¿ok? Y pues bueno, ¿verdad? Que lo que decidas hacer, asegúrate que te haga feliz, ¿ok? Siempre es importante motivarnos, buscar algo que nos dé motivación, ¿ok? Bien. Vamos a ver qué dice la semejanza. Hoy vamos a trabajar el tema de semejanza. Se dice que dos triángulos pueden ser semejantes. Dos triángulos pueden ser semejantes. Ok, voy a mentir aquí. Ok. Se dicen que dos triángulos son semejantes cuando ellos tienen la misma forma, pero no necesariamente en la misma medida o tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, vean, por ejemplo, en este caso, qué vacilón. Voy a hacer una acá, ¿verdad? Vean este ejemplo. Tenemos que tenemos este triángulo, ¿verdad? Y después tenemos este otro triángulo. Vamos a ver, ay, perdón. Ok, tenemos este triángulo de acá. Vamos a ver, aquí, 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 y vamos a ver. Ay, no pinto. Vamos a ver, ok. Y el siguiente acá, ok. Tenemos este con con estas dimensiones. Ok, me queda un poquitito. Vamos a ver. Y que a veces dibujar triángulos, digamos que no se muevan, que no queden como muy torcidos, es un poco complicado. Ay. Vamos a ver. Ok, listo. Tenemos estos dos triángulos, ok. Regálame un segundo. Ok, veamos esos dos triángulos, ¿verdad? Evidentemente tienen dos tamaños completamente diferentes, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, los dos tienen la misma forma, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a ángulos, este ángulo va a ser igual a este ángulo va a ser igual a y este ángulo va a ser igual
a este de acá. Aunque vean que tienen tamaños completamente distintos, ¿verdad? Sería exactamente lo mismo que pasara esto, ¿verdad? Que tuviéramos un triángulo así, ¿verdad? Y ustedes dicen, bueno, que es proporcional, ¿verdad? Bueno, pero efectivamente así se nos puede presentar, ¿verdad? Eso es, digamos, como en pocas palabras, lo que significa la semejanza, ¿ok? Como dice acá, tenemos que dos triángulos, en este caso, ¿verdad? Tienen la misma forma, pero no necesariamente la misma medida o tamaño, ¿ok? Y se representa con este simbolito de acá. Aquí es muy importante también reconocer que hacer este simbolito no es lo mismo decir esto, ¿verdad? No es lo mismo, ¿ok? Esto es semejanza. Bueno, y si se entendiera lo que hubiera escrito, ¿verdad? Se hubiera visto mejor. ¿Ok? Esto es semejanza, semejanza, y esto es congruencia, ¿ok? Son dos símbolos completamente distintos. Para la semejanza, este es el símbolo, el símbolo con el cual vamos a representar la semejanza. Cuando ustedes ven eso en el examen, significa que tenemos dos triángulos que son semejantes, ¿ok? En este caso, el ABC es semejante con el triángulo A'B', Cuando tienen este cosito de acá, lo que significa es primo. Entonces, A'B', ¿ok? Entonces, ven que en este caso va a ser lo más grande. Vean aquí qué bonito, aquí está con colores. Este ángulo es congruente con este con este con este, ¿verdad? Lo que pasa es que es un error a veces pensar que únicamente la semejanza va a ser cuando tengan los mismos ángulos, ¿verdad? Porque existen unos criterios que nos dicen cuando dos triángulos son semejantes, ¿ok? Antes de ver cuáles son los criterios por los cuales los triángulos son semejantes, hay una definición muy importante a la hora de trabajar triángulos, que es la razón de proporcionalidad. La razón de proporcionalidad a veces se pregunta en los exámenes, a veces no, pero es muy sencilla, ¿ok? Cuando les dicen que dos triángulos son semejantes, ¿verdad? En este caso, voy a anotarlo por acá. Bueno, primero leamos la parte teórica. Dice que las medidas de los lados opuestos a estos ángulos tienen razón o constante de semejanza, ¿ok? ¿Qué quiere decir lo anterior? Es decir, que el cociente de los lados opuestos a ángulos congruentes es constante. A este cociente se le llama razón de proporcionalidad, ¿ok? En palabras más sencillas, ¿ok? Vamos a ver, vean en este caso quiénes son los lados homólogos, ¿verdad? En este caso, el lado AB es homólogo con el lado DE. El lado BC es homólogo con el lado EF. Y el lado AC homólogo con el lado DF. ¿Ok? Vamos a pintarlos para que se vea mejor. Este lado de acá es homólogo con este lado de acá. ¿Ok? Este lado de acá es homólogo con este lado de acá. ¿Ok? Y para finalizar, este lado de acá es homólogo con este lado de acá. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Bueno, si nosotros tomamos el cociente, por ejemplo, bueno, primero tenemos que establecer que estos dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Entonces decimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, ¿ok? Ya una vez está dando definido esto, lo que dice aquí, ¿verdad? En palabras más sencillas, es
que los lados homólogos o sea, la razón, o sea, la razón, sí, la razón entre este lado, ¿ok? Es igual a la razón entre este lado, que es igual a la razón entre este lado sobre este lado. 8 sobre 4, ¿verdad? ¿Cuánto es 4 sobre 2? 2, ¿verdad? 4 dividido entre 2 es 2. 12 dividido entre 6, 2 también. Y 8 dividido entre 4 es igual a 2. ¿Ok? Eso es lo que significa, ¿verdad? Vamos a tomar los lados homólogos y vamos a escribir su razón. Que nos equivocamos, hay que tener mucho cuidado. Porque en geometría no es tanta la teoría. De hecho, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver esto y esto. Y ya, y esa es la teoría. O sea, nada de teoría como en otros temas. Pero aquí es muy importante porque ustedes en geometría, bueno, a ver, la geometría se presta, o sea, hay mucha demostración también, pero hay mucho, es muy calculera, digamos, es mucho de calcular, de hacer, de utilizar propiedades, de utilizar criterios, razones, teoremas y demás, pero que un pequeño error puede ser, puede ser ya para perder el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones les doy yo para trabajar esto? La primera, ordénense. O sea, si arriba vamos a escribir del triángulo grande, abajo escribimos el triángulo pequeño, ¿verdad? Ok, entonces si yo les digo, bueno, escriban el lado grande entre el lado pequeño, ¿verdad? Eso es lo que generalmente se hace, ¿verdad? Generalmente escribimos el triángulo grande entre el triángulo pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que entre el triángulo grande entre el triángulo pequeño? Bueno, que vamos a escribir el lado grande sobre el lado pequeño, ¿ok? Entonces, en este caso, bueno, 12 sobre 6, 4 sobre 2, 8 sobre 4, ¿verdad? Sí, sí me entienden esa idea, ¿verdad? Es por un tema de orden para que tengan mucho cuidado, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá con la razón de proporcionalidad? No, ninguna. Ok. ¿Algo más? ¿Una duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok. Bien. A partir de eso que yo les estoy mencionando, es muy importante vamos a ver. Ok, vamos a ver. Bien. Ahora, esto es de la siguiente semana, ¿ok? Vean que en este caso, hablando propiamente de la congruencia, ¿verdad? No es necesario, digamos, como irnos tanto al tema del estudio de la congruencia, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, dice que, bueno, es más sencilla, de hecho, la congruencia que la semejanza. ¿Para qué ocupo que repasemos el concepto de congruencia? Bueno, porque en los ejercicios que vamos a hacer ahorita, que son ejercicios de examen, no, digamos, no, a ver, no son
no dejan por fuera el concepto de congruencia, ¿verdad? Entonces, lean lo que dice acá. Dice que se puede establecer que dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición y orientación sean diferentes. Es decir, cuando dos triángulos son congruentes es porque son iguales, ¿ok? Entonces, esa es como la definición rápida, ¿verdad? Son congruentes cuando son iguales, ¿ok? Son congruentes cuando son iguales. Y dice, bueno, que las partes coincidentes, perdón, de dicha figura se denominan homólogas o correspondientes, ¿verdad? En esta parte de homólogas, sí, efectivamente son homólogas, pero también se utiliza el término homólogo para definir, digamos, puntos que corresponden. Es decir, no sé, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Este punto corresponde a este punto, ¿verdad? Este punto corresponde a este punto y este punto corresponde a este punto, ¿verdad? Entonces, no entrando en tema, claro, pero que sí es importante que tal vez lo consideren, ¿verdad? Si nosotros trazamos eh, la, digamos, ¿cómo se llama? La homotesia, ¿verdad? Esta es una homotesia con rotación de este triángulo, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a empezar a trazar ay, perdón, las, em, la línea, ¿verdad? En lo cual se aplica la homotesia, ¿verdad? Van a notar que efectivamente es una homotesia, pero que en este caso se ha rotado, ¿verdad? Por eso incluso no podemos determinar el punto, ¿verdad? Como en otras homotesias, ¿verdad? Que tenemos esto aquí y lo tenemos después más grande acá. ¿Verdad? Entonces ya sabemos que si nosotros unimos este punto y este punto, ahora vamos a llegar a un punto, al punto de donde, ay, se me olvidó el nombre del punto. Bueno, ¿verdad? El punto donde intersecan estas tres líneas. Se me olvidó el nombre, qué feo, ¿verdad? Entonces, como no estamos utilizando homotesias, ¿verdad? Es de ahí lo importante que ocupamos saber de por qué estamos hablando de lados homólogos, ¿verdad? Porque si yo les digo, este lado es homólogo a este, ¿verdad? Ustedes me van a decir, ¿cómo que van a ser homólogos, verdad? Sin nada que ver, ¿verdad? No están en una posición en la cual se pueda ver que son efectivamente homólogos. Bueno, es porque esto es una homotesia, pero con una rotación además, ¿ok? Eso les digo, era como punto, como comentario, de, como comentario, sí, por meterle un poquitito más de, de emoción al tema, ¿verdad? Que a veces el uso de la semejanza y congruencia sin utilizar homotesias, ¿verdad? Se deriva de la necesidad, bueno, pues de ver cosas que tal vez no son tan sencillas a simple vista, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso es que nosotros vamos a utilizar el término de congruencia y el término de semejanza, ¿ok? La próxima semana vamos a trabajar el tema de congruencia, ¿ok? ¿Qué quiere decir que la congruencia? Lo que acabamos de ver ahorita. La congruencia, perdón, acá, la congruencia significa cuando dos figuras, ya sean triángulos, cuadráteros, lados, son iguales, es porque son congruentes. ¿Ok? Y bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? De cuando son congruentes es porque son iguales, ¿verdad? Vean que este lado es prácticamente que igual a este lado es igual a este acá, y este lado es igual a este de acá. ¿Ok? Eso es como lo que se establece, ¿verdad? Con respecto a la congruencia. Bueno, ahora bien,
Para nosotros establecer si dos triángulos son semejantes, no necesariamente va a ser a simple vista, ¿verdad? A veces la semejanza puede estar un poco escondida, ¿verdad? Pero, bueno, que finalmente lo importante es encontrarla. Entonces, cuando nosotros hablamos de criterios de semejanza, ¿qué significan los criterios? Bueno, los criterios son esas reglas que tenemos que seguir para encontrar si dos triángulos son semejantes. Existen varios criterios, pero en coles se estudian tres, que son ángulo, 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 lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, lado y lado, 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 ¿verdad? Bien, ¿qué significa cuando tenemos el primer criterio? ¿Ok? El primer criterio dice, dos triángulos son semejantes si los ángulos homólogos internos de un triángulo son congruentes con los del otro. ¿Ok? ¿Cómo nos vamos a guiar con esto? Y una idea muy importante para determinar si es este primer criterio, ¿verdad? Bueno, antes de ver esto, ¿cómo se nos presentan los ejercicios? A ustedes les dan dos triángulos y les dicen, determine cuál es el criterio de congruencia entre estos dos triángulos. Ahorita vamos a ver en práctica. Ustedes tienen que decir, ok, primer criterio, segundo criterio, tercer criterio. Tienen que cumplir alguno de estos tres criterios. Si esos triángulos no cumplen esos criterios, entonces no son semejantes. ¿Ok? En el caso del criterio ángulo, 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 ¿verdad? A, ¿verdad? Como está aquí escrito, ¿verdad? Es una forma más sencilla de verlo. Lo más importante es, bueno, primero reconocer los vértices en donde están los ángulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo digo aquí que vamos a poner este vértice A, este vértice B y este vértice C, ¿verdad? Este vértice D, este vértice E y este vértice F, ¿verdad? Simplemente estoy nombrando, ¿ok? Noten que si nosotros acomodamos a los dos triángulos, digamos, a ras, digamos, a la misma línea, vamos a encontrar que efectivamente tienen tres ángulos homólogos. ¿Ok? Vean, por ejemplo, el ángulo ABC, ¿verdad? Este ángulo acá, el ángulo ABC es igual al ángulo DEF, ¿verdad? Al ángulo DEF. Está en color, pero bueno, para que lo noten, ¿ok? Segundo, el ángulo BAC, el ángulo BAC, ¿ok? Es igual al ángulo DFE, ¿verdad? DFE. Okay, bueno, muy importante. Decimos que no son iguales, son congruentes. ¿Ok? Son lados congruentes. ¿Qué significa cuando decíamos congruentes? Es porque son iguales, ¿ok? Pero en geometría decimos congruencia. Y finalmente, ¿cuál es el otro par de ángulos, perdón, que son iguales? Bueno, el ángulo ACB es congruente con el ángulo FDE. ¿Ok? Bueno, ya encontramos que que tienen tres ángulos iguales, ¿verdad? Entonces, este ejemplo 1, sí son semejantes, ¿verdad? Entonces, al final lo que concluimos es que el triángulo ABC sí es semejante con el triángulo FED. ¿Ok? ¿Vieron el criterio de semejanza? ¿Por qué decimos que estos dos triángulos son semejantes? Porque cumplen el criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué significa el criterio ángulo, ángulo, ángulo?
Bueno, que por lo menos dos de esos ángulos internos, en realidad los tres son iguales, ¿verdad? Porque si este es igual a este y este es igual a este y este, bueno, en este caso no, ¿verdad? En este caso, bueno, este y este son iguales, este y este son iguales, en este caso, este de acá y este de acá tienen que, por regla de triángulos, que ser iguales, digamos, pero bueno, en este caso, para que lo recuerden siempre así. No se confundan, no se confunden si ustedes en el examen les ponen así, por el criterio AA. ¿Ok? No, no es que se equivocaron. Hay algunos libros que lo escriben así, ángulo, 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 u otros libros que lo escriben ángulo, ángulo. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna. No. Ok, 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 perfecto. Bueno, eso por ese lado. Por otro lado tenemos lo siguiente. Dice que tenemos que el segundo criterio es lado, ángulo, lado. Dice que dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son proporcionales y congruente el ángulo que forman. ¿Ok? Aquí es muy importante en este tema y también en congruencia que tomemos en cuenta que los lados, digamos, a la hora de los criterios de semejanza y congruencia, tienen que ser efectivamente congruentes, ¿verdad? Es decir, a la hora de hablar del criterio lado, ángulo, lado, los lados que tienen que ser iguales al otro triángulo tienen que formar el vértice que, el vértice del cual estamos hablando, el ángulo, perdón, del cual estamos hablando, ¿ok? No puede ser que aquí tengamos un ángulo igual, ¿verdad? Porque he visto algunas personas que piensan eso, que aquí hay un ángulo igual, tenemos este lado y este de aquí, ¿verdad? Que son iguales. Entonces, en ese caso no es. Entonces, vean que siempre tienen que estar juntos, siempre tienen que estar juntos, los dos lados y el ángulo, ¿ok? Tienen que estar unidos los dos lados para formar el ángulo por el cual son semejantes, ¿ok? ¿A qué se refiere esa idea de que son proporcionales? ¿Verdad? Que ahí vemos una idea que dice que son proporcionales respectivamente. Bueno, que si nosotros tomamos acuérdense esta idea, ¿verdad? Triángulo grande entre triángulo pequeño, ¿ok? Primero, el primer paso es determinar el ángulo. Determinar el ángulo, ¿ok? ¿Quién es el ángulo del cual estamos buscando la semejanza? Bueno, de este de acá, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, vamos igual a nombrar, siempre acostúmbrense a nombrar los vértices, siempre, 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 por favor, acostúmbrense a nombrar los vértices, así es más sencillo estudiar geometría. A, B y C. Tenemos aquí el triángulo, este va a ser el D, E, F, ¿verdad? Vean que el ángulo ABC, ABC, es congruente, es igual, ¿verdad? Veanlo acá, que son del mismo color, es congruente al ángulo DEF. ¿Ok? Voy a mover eso porque por esa estrellita ahí no se ve. ¿Ok? Ya encontramos el ángulo. Entonces, por lo tanto, estos lados, este y este lado, este y este lado, para que podamos utilizar este criterio de congruencia, tienen que ser proporcionales. Entonces, ¿qué era lo que yo les mencionaba de lo de la proporcionalidad? ¿Verdad? ¿Cuál es el segundo paso? Determinar la proporcionalidad. Proporcionalidad. ¿Ok? Utilizando lo que les decía de esta regla, el triángulo grande entre el triángulo pequeño. ¿Ok? Si este triángulo, dime
que está con la manita levantada. Perdón, no me he percatado. Profe, soy de Inés, que me agarró la tarde. Pues no me quería dejar entrar el link. Tranquila. Entonces, tuve problema y hasta ahorita han visto mucho. Pues en realidad no tanto. Hemos visto nada más, bueno, el criterio, ángulo, y bueno, definir la semejanza, ¿verdad? Esos videos que hay en este mismo link. Yo les envío el video después por correo para que lo tengan por ahí. Ah, ok, está bien. Y, Eso era, profe. bueno, ok. Bueno, Y, está bien. bueno, de igual manera, tranquilidad, digamos, si se pierden algo así, porque con los videos, ¿verdad? Ustedes pueden repasarlo. Y si no, bueno, en este caso, en este tema propiamente, no es tan complicado agarrar el hilo del tema, ¿verdad? Ok, como les decía, tenemos esta regla, ¿verdad? Que yo les decía al inicio, que vamos a tomar el triángulo grande entre el triángulo pequeño. Que si nosotros queremos saber si dos lados son, es decir, si se cumple este criterio, tenemos que establecer que el lado grande, en este caso, sería AB, ¿verdad? Este lado es más grande que este lado, ¿verdad? AB entre ED es igual a CB, el lado grande, entre el lado pequeño, ¿verdad? Que sería en este caso EF. ¿Ok? ¿Quién es AB? 21. ¿Ok? Entre CB, que es 15. Después tenemos el lado CB. Ah, no, perdón, es AB entre ED, perdón, ED es 7, no es 15, discúlpenme. Hay un errorcito. 7, ajá. Y después tenemos CB, que es 15, entre EF, que es 5. ¿Ok? Bien. Esto que está aquí, vamos a subirlo acá. Bueno, 21 entre 7 es igual a 15 entre 5. Si nosotros dividimos 21 entre 7, nos va a dar 3. Y si nosotros dividimos 15 entre 5, nos va a dar 3. Entonces vean que llegamos a una razón de proporcionalidad. La razón de proporcionalidad, la RP, es igual a 3. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF. ¿Ok? No, ahí queda muy incómodo. Y ahora lo por acá, para que no se vea tan feo. ¿Ok? Respuesta, sí son congruentes. ¿Ok? Ese es el lado, el segundo criterio de semejanza, lado, ángulo, lado. Primero buscamos el ángulo, listo, ya lo encontramos. Entonces ya después tenemos que ver que los dos lados que forman ese ángulo tienen que ser proporcionales, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si es la proporcionalidad? Poniendo el lado grande entre el lado del triángulo grande entre el lado del triángulo pequeño, ¿ok? Vean en este caso, AB entre el lado ED y después el lado CB entre el lado EF, ¿ok? Que si nosotros hacemos estas dos divisiones, ¿verdad? Esta división y esta división, vamos a llegar a un resultado donde son iguales, ¿ok? Y de paso, bueno, pues ya determinamos quién es la razón de proporcionalidad, ¿ok? Y ya después, por último, ya para terminar, la parte teórica, ¿verdad? Vean que no es tanto. Tenemos el criterio lado, lado, lado. ¿Qué significa el criterio lado, lado, lado? Bueno, que igual vamos a determinar vamos a determinar
semejanza si los lados homólogos son proporcionales, ¿ok? Entonces, igual, recordemos la razón del triángulo pequeño, el del triángulo grande entre el triángulo pequeño, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, el paso único sería, bueno, determinar si efectivamente esa proporcionalidad es igual, ¿ok? Entonces, vean, por ejemplo, que acá tenemos el lado F, vean, bueno, primero reconocer quién es el triángulo grande, ¿verdad? Es el triángulo grande y es el triángulo pequeño. ¿Ok? ¿Ya no es que tenemos eso claro? Ok. Recordemos esto. El lado grande, ¿quién sería? En este caso, bueno, FG, ¿verdad? Entre el lado pequeño, IJ. Es igual a GH entre JK, que es igual a FH entre IK. ¿Ok? O sea, no es necesario que tengamos que empezar por este lado, después este y después este, como lo hago yo. Ustedes pueden decir, bueno, primero este, después este y por último este, ¿verdad? O como ustedes lo quieran acomodar. Lo importante es que sean, o sea, que sean proporcionales. Es decir, que si vamos a tomar este lado del triángulo, entonces también tomemos este lado del triángulo. Que si queremos tomar este, bueno, en verde no, este lado del triángulo, entonces que tomemos ese mismo ángulo, ese mismo lado, pero del otro triángulo, ¿verdad? Igualmente con la base, ¿verdad? Tomamos la base y decimos, bueno, que la base del triángulo. Me explico con esa parte. O sea, no importa porque al final estos tres resultados tienen que dar lo mismo. Esas tres divisiones tienen que dar lo mismo, ¿verdad? Pero no importa cómo los ubiquemos, sino que estén, digamos, que estén proporcionales, ¿ok? Que estén, digamos, que si estamos con un lado, entonces que trabajemos con ese mismo lado siempre, ¿ok? O sea, que no vayamos a colocar, por ejemplo, este lado entre este lado, ¿verdad? No tendría sentido, no estaría bien, ¿ok? Ya una vez que tenemos establecida cuál debe ser la semejanza, bueno, entonces empezamos a cambiar. ¿Quién es FG? 15. Entre 3, ¿verdad? Que es IJ. ¿Quién es GH? 25. ¿Y quién es JK? 5. ¿Y FH? 10. Y K, sí, 2, perdón. Entonces esto nos va a quedar igual a 5, igual a 5, igual a 5. Voy a pasar esto para que sea más ordenado. ¿Ok? ¿Verdad? Si ustedes hacen esas divisiones, bueno, 15 entre 3 es igual a 5. 5 igual a 25 entre 5 es igual a 5. Y 10 entre 2 es igual a 5. Entonces vean que si se cumple, la razón es la misma para los tres. Entonces, por lo tanto, sí es proporcional. ¿Ok? Sí es proporcional. ¿Ok? Repito, el procedimiento es importante, ¿verdad? Tomar el triángulo pequeño entre el triángulo grande. Entonces, si nosotros tomamos el lado grande, entonces tenemos que tomar el lado grande arriba, el lado pequeño abajo. ¿Ok? Entonces, en este caso, FG sobre IJ es igual a GH entre JK, que es igual a HF entre IK. ¿Ok? Como les decía, siempre acostúmbrense, por favor, por favor, por favor, a nombrar los vértices, porque algunas personas tienden a cometer el error de que no los nombren. Entonces, cuando no los nombren, se andan confundiendo. Es mejor que nosotros los veamos así, FH, pa, GH, pa, JK, aquí está, ¿verdad? IJ, IK, ¿verdad? Que tenemos todo eso claro. Entonces, si nosotros tenemos esa parte clara, entonces es más sencillo ver si efectivamente tienen congruencia o no esos triángulos, ¿ok? Entonces, en resumen, a manera de resumen,
A manera de resumen, ¿qué significa la semejanza? Igual forma, pero distintos tamaños. ¿Ok? Los criterios. Tenemos tres criterios. El primero, el uno, ángulo, ángulo, ángulo. Otras personas lo llaman nada más ángulo, ángulo. Cualquiera de los dos está bien. Que son dos ángulos son iguales entre sí, ¿verdad? El segundo criterio lado, ángulo, lado, ¿verdad? Son dos lados proporcionales y un ángulo igual, ¿ok? Y el tercero es lado, 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 que sería que sus tres lados son proporcionales, ¿ok? Y tenemos aquí la regla de oro, que es la razón de proporcionalidad, que va a ser siempre el triángulo grande entre el triángulo pequeño, ¿ok? Por los siglos de los siglos, ¿ok? Esta es la regla de oro, la regla importante, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? Ese es el resumen de la teoría, digamos, de lo que se necesita saber para trabajar la semejanza, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Duda, comentario? Gracias. ¿Perdón? No, todo está bien. Ah, ok, perfecto. ¿Ok? ¿Seguros? ¿Alguna duda? Voy a darles chance para que anoten eso, ¿verdad? Para que lo tengan por ahí, porque sí me interesa que lo tengan a la hora de hacer ejercicios, ¿verdad? Porque ahorita voy a darles un receso, vamos a trabajar unos ejercicios y algunos de ustedes, algunos ejercicios de los que hagamos los van a hacer ustedes, ¿verdad? Porque el mes pasado yo hice todos los ejercicios, digamos, no les di chance que ustedes hicieran ejercicios y ahí en la marcha me dieran consultas, entonces vamos a hacer eso, ¿ok? Entonces voy a darles unos minutitos para que anoten eso, para que lo tengan a la mano, y tenemos un receso, ¿verdad? Más o menos a las 7:20 podemos volver, ¿ok? 5 minutos para copiar y 15 minutitos para que nos estiremos, ¿ok? Voy a anotar aquí, 7:20. Ok. ¿Ok?
Listo, 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 listo. Ya volvemos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ok, Sí. perfecto. Bueno, ok. Este espacio era para que, bueno, para que fuéramos copiando esta parte de acá, ¿verdad? Y ya pudiéramos avanzar con lo que serían los ejercicios, ¿ok? Hoy son varios ejercicios en realidad. Son, son varios, son más o menos, vamos a ver, 10 ejercicios, sí. Son 10, entonces vamos a hacer cada uno, o sea, vamos a ir haciendo algunos, ¿verdad? Y otros yo les doy unos minutitos para que ustedes lo hagan en sus casas, ¿ok? Bien. Tenemos este primer ejercicio que dice lo siguiente. Dice, si AB mide 14, OM mide 35, el ángulo que está en A es igual al ángulo que está en M, NM mide 80 y AC mide 32, entonces el criterio que garantiza que ABC y y MON son semejantes corresponde a, ¿verdad? Bueno, suena demasiado, demasiado raro, ¿verdad? Suena como, uy, bueno, ¿cómo me lo imagino? Bueno, lo primero es siempre traten en geometría, aunque sea un dibujo feo, aunque sea un dibujo mal hecho, no importa, tratemos siempre de, eh, de hacer los dibujitos, ¿verdad? ¿Ok? Tratemos siempre en la medida de lo posible de hacer los dibujitos, ¿verdad? Tenemos aquí el triángulo MON y el triángulo ABC. A, B y C. ¿Ok? Dice que AB mide 14, OM mide 35, en la medida del ángulo A, este de acá, es igual a la medida del ángulo M, ¿verdad? Son iguales, congruentes. NM mide 80 y AC mide 32. ¿Ok? Estamos tomando apenas lo que nos dice el ejercicio. AB mide 14, ¿ok? OM mide, mide 35, perdón. La medida del ángulo en A es igual a la medida del ángulo en M. NM mide 80 y AC mide 32. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Estamos haciendo lo que dice el enunciado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que dice que tenemos que definir? Perdón. Mantener. Ok. Voy a dibujar acá. Bien, tomar acá. Vamos a moverlo. Y esto también habla un poco más
más grande para que sea mejor. Digamos, es que así chiquitillo se ve muy mal. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Tenemos, ahora sí. Ya. Bien, entonces, mira que Luis. ¿Ok? Ahí está. Bien. Lo que hicimos fue únicamente tomar y dibujar los lados, ¿verdad? Trazar los dos triángulos. Entonces dice, ¿qué criterio garantiza que sea congruente? ¿Verdad? ¿Alguien iba a hablar? No. Ah, ok. Es que hay un microfonillo ahí activado, entonces me quedó la duda de si, si alguien iba a hablar. Ok. Repito, lo que hicimos fue únicamente dibujar los triángulos, ¿verdad? El triángulo MON y el triángulo ABC. Dibujamos el lado AB que mide 14, el lado OM que mide 35, la medida del ángulo A, que es igual a la medida del ángulo M, NM que mide 80 y AC que mide 32. ¿Ok? Entonces dice, ¿cuál es el criterio que garantiza? Recordemos que tenemos tres criterios. ¿Ok? El criterio 1, mira, que así lo escribe esto. Ok, aquí. 1, que es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. El criterio 2, que es lado, ángulo, lado. Y el criterio 3, que es lado, lado, lado. ¿Ok? ¿El criterio ángulo, ángulo, ángulo lo garantiza? No, porque vean que únicamente nos están dando la medida del ángulo M y el ángulo A. El segundo criterio, lado, ángulo, lado, ¿lo garantiza? Sí, porque vean que si nosotros tomamos, en este caso, por ejemplo, el lado 35 entre 14 es igual a 80 entre 32, ¿verdad? Si nosotros hacemos esas dos divisiones, ¿verdad? 35 entre 14 35 entre 14 nos da 5 medios y 80 entre 32 nos da igual 5 medios, ¿verdad? Entonces vean que sí es el segundo criterio, ¿verdad? El criterio lado, ángulo, lado. ¿Ok? Y el criterio lado, lado no, porque no nos están dando la medida del ángulo ON y BC. Entonces, por lo tanto, nos están dando que sería el criterio lado, ángulo, lado. La respuesta C. ¿Alguna duda con este ejercicio? Profe, ¿de dónde salió el 5,5? El 5 Me medios es perdí. la razón. Ok, tranqui. La razón entre el triángulo grande entre el triángulo pequeño. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que tomar el lado grande entre el lado pequeño. Entonces en este caso sería el 35, este acá, entre este lado de acá. Después tomamos este lado de acá, entre Ah, este lado de acá, ¿verdad? Entonces sería 35, 14 es igual a 80, 32. Si vos haces 35 entre 14, te va a dar 5 medios. Y si haces 80 entre 32, te da 5 medios. Entonces, si te dan dos números iguales, significa que efectivamente sí son proporcionales. ya entendí. Sí. Sí. Entendí, ya se dividen. Ajá, exactamente. Se divide 35 entre 14 y 80 entre 32. Listo. Sí, profe, gracias. Okay. Ahora lo que me interesa es sus problemas personales no afectan el buen desarrollo de mi empresa. Ok. El tercer criterio, pues no, ¿verdad? Y pues porque no tenemos la medida de los ángulos BC y ON, entonces por lo tanto el segundo quedaría obsoleto, ¿no?
No, el tercer criterio quedaría obsoleto, no podríamos asegurarlo, ¿ok? Después tenemos la siguiente imagen, dice que considere la siguiente figura donde ABC es congruente a PQR, ¿ok? Dice que tenemos que determinar la medida del segmento BC, ¿ok? Si nos están diciendo, en este caso, si nos están diciendo que estos dos triángulos son congruentes, sabemos que esta razón del triángulo grande y del triángulo pequeño sí se cumple. ¿Ok? Sí se cumple. ¿Ok? Entonces no tenemos que probarlo, no tenemos que utilizar un criterio para demostrarlo. Simplemente sabemos que efectivamente se cumple. ¿Qué es lo que se cumple? Bueno, que PQ no. AB entre PQ es igual a AC entre PR, que es igual a RQ entre BC. ¿Ok? Ahí está la razón la razón de semejanza, ¿verdad? La razón de proporcionalidad. ¿Ok? Sí se cumple, ya sabemos que es correcto. ¿Ok? Ahora, ¿para qué vamos a necesitar esto? Bueno, vamos a tomar, en este caso, la medida BC y la vamos a colocar como una X. Ay, es muy feo. Como X, ¿verdad? Entonces recuerden, vean que por ejemplo tenemos aquí que AC sobre PR es igual a RQ, es igual a BC, quiero escribir al revés, perdón. Aquí me equivoqué. ¿Qué sería? Vamos a ver. AC entre PR es igual a BC entre RQ, ¿ok? Tenemos que AC entre PR es igual a BC entre RQ. ¿Ok? Vean que tenemos este pedacito de la razón de semejanza, este pedacito de la igualdad. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, esto nos va a servir para determinar el valor de X utilizando regla de 3, que eso lo vimos en séptimo año. Entonces vamos a escribir, ¿quién es AC? 25. ¿Quién es PR? 10. ¿Quién es BC? X. ¿Y quién es RQ? 6. ¿Ok? Entonces nosotros utilizamos regla de 3, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos regla de 3? Bueno, va a ser, vamos a ver. Ajá. Ok, ok, volvemos. Regla de 3. Bueno, tal vez aquí. Ahí. Regla de 3. Ok. ¿Cómo se utiliza la regla de 3 en este caso? Bueno, 6 por 25 entre 6 por 25 entre 10, ¿verdad? Sería igual a X, ¿verdad? Esto va a ser igual a 6 por 25 entre 10 es igual a X, ¿verdad? Esto es repasarlo, ¿verdad? Repasar regla de 3 de séptimo. ¿Ok? Y si nosotros hacemos 6 por 25 entre 10, va a ser igual a 6 por 25 entre 10 es igual a 15. ¿Ok? La respuesta sería la B, 15. ¿Ok? Repasen el tema de las reglas de la regla de 3, ¿verdad? En este caso. Que repásenla, porque es un tema muy, muy importante. Porque vean que, bueno, en este caso sí lo vamos a utilizar. Y para el teorema de Tales, es prácticamente que de eso se trata, de regla de 3. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta,
¿verdad? Que no lo vayan a perder por ahí, ¿ok? Después tenemos este ejercicio de acá, que dice que, bueno, tenemos este siguiente triángulo, que dice, bueno, tenemos dos triángulos, ¿verdad? Que efectivamente, bueno, tenemos que saber si son congruentes, ¿ok? Entonces vamos con la primera proposición. Dice, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF por el criterio lado, lado, lado. ¿Cómo sabíamos si era el criterio lado, lado, lado? Porque teníamos que determinar si efectivamente se cumplía la razón de proporcionalidad de triángulo grande entre triángulo pequeño. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, teníamos que tomar AB entre DE, ¿ok? Este entre este es igual a DF entre AC y después BC entre EF. ¿Ok? Entonces tenemos que determinar esto. Ahora, ¿quién es AB? AB es 3, DE es 6, DF es 10. Esto lo escribe al revés. Es DE entre AB. Perdón. DE entre AB. Ahora sí. ¿Ok? Tenemos aquí, entonces sería 6 entre 3, ¿verdad? Porque tenemos el triángulo grande entre el triángulo pequeño. Dice 10 entre 5. Y después tenemos EF. Aquí otra vez me equivoqué. EF entre BC. Ok, EF sería 8 entre 4. Y si nosotros hacemos esto, nos vamos a llegar a que 2 es igual a 2, que es igual a 2. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, efectivamente, sí es congruente por el criterio lado, lado, lado. ¿Ok? Y después dice una segunda pregunta que es súper interesante, súper importante, así que por favor, préstenle muchísima, muchísima atención. Que dice lo siguiente, dice, la razón de semejanza del triángulo ABC con respecto al triángulo DEF es un medio. ¿Ok? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, ustedes dirán, no, y acabamos de sacar la razón de proporcionalidad, que es igual a 2, ¿verdad? Aquí puedo escribir con esto, no puedo. ¿Verdad? Que es RP es igual a 2. Pero, vean que dice, la razón de semejanza del triángulo ABC con respecto al triángulo DEF. ¿Ok? Este con respecto a este. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que tenemos el triángulo ABC entre, con respecto a el triángulo DEF. ¿Verdad? ¿Qué sería, para efectos de lo que nosotros hemos hecho, el triángulo pequeño entre el triángulo grande? Que no es lo que hemos hecho nosotros anteriormente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que en este caso, sí es un medio, ¿verdad? Y ya les voy a decir por qué. Si nosotros transcribimos esto, vamos a tener AB entre DE es igual a AC entre DF, que es igual a BC entre EF, ¿ok? Si nosotros hacemos esta desigualdad, vamos a tener que hacer 3 entre 6, que es igual a 5 entre 10, que es igual a 4 sobre 8, ¿ok? Y si nosotros hacemos esto, nos va a dar aquí un medio, es igual a un medio, que es igual a un medio.
Entonces, efectivamente, la razón de proporcionalidad del triángulo ABC con respecto al triángulo DEF sí es un medio. ¿Ok? Pero vean que es porque nos lo están indicando. La razón del triángulo C con respecto al triángulo DEF. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Ok? Bueno. Ahora sigue este de acá. Sí, Dime. profe, ahí en la otra que estaba, hay unos, Ajá. ese es un 8. Al final, el 4 entre, no, el Aquí. 4, Sí. ay, ¿dónde está? No, al final, donde está 3, 6, 5, 10, es un 8, 4, 8. Sí, 4 sobre 8. Ajá. Pero es que el 4 se divide entre 8, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, 4 dividido entre 8 es un medio. Es que a mí me da 0.5. Eso es medio. 0.5 es un medio, sí. 0.5 es medio. Ah, ya. Ok. Era eso. 0.5 es igual a un medio, al igual que 0. Bueno, eso después, si no lo anotamos en otro lado. Pero también un cuarto, digamos, eso siempre son buenos aprender esos decimales. 1 sobre 4 es 0,5. Ok. Y Ajá, sí. es Ah, un octavo es 0,125. 0,25. Ajá, está bien. ¿Ok? Son, digamos, como hay igualdades que siempre son buenas recordar. ¿Ok? Ajá. Listo. Ok, ahora vamos a ver, van a hacer ustedes este ejercicio. Vamos a dar unos 5 minutitos para que lo piensen, ¿verdad? Este de acá. Y me indican la respuesta. ¿Ok? Nada más les voy a ayudar con lo siguiente. Vamos a hacer el dibujo, ¿verdad? Dice que tenemos el triángulo ABC. Y el triángulo DEF. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el triangulito por acá. Ok, tenemos aquí. Y después tenemos por aquí. Ok. Después vamos a girar esto. Más o menos ahí, ¿verdad? Como para que no. Ahí. Ok. Ok. Y este aquí. Ok. Y después por último, así. Bueno, vamos a hacerlo ahí. Sí, sí, así. Ok. Ahí. Y después aquí. Ok. Voy a borrarme estos de acá. Ay, se borró todo. Bueno. No. Ok. Y vamos a ver. Otro pequeño. Ahí. Ahora sí. Ah, ok. Ahora sí. Voy a meter aquí. Pues acá.
¿Ok? Y vamos a tomarlos y los vamos a bajar, ¿verdad? Porque están casi que encima de... ¿Ok? Y lo arreglo. Listo. Ok. Tenemos aquí a ABC. Dice que AB mide 5, BC mide 7. Ok. Dice AB mide 5. Bueno, ABC, ¿verdad? Y después tenemos aquí DEF. E, F. Ok. BC mide 7. Y AC mide 10. Y este mide 5. Entonces tenemos que sacar la medida de EF. ¿Ok? Entonces recuerden que ya sabemos que son semejantes. Entonces tenemos que aplicar la razón de semejanza, ¿verdad? Que es el triángulo grande entre el triángulo pequeño, ¿verdad? Para que sea más sencillo realizar. ¿Ok? Entonces tenemos que sacar el valor de X. Entonces tomamos AC entre DF es igual a BC entre EF. ¿Ok? Y bueno, ustedes hacen lo demás, ¿verdad? Y me dicen cuál es el resultado. Vamos a ver alguno. ¿Cómo les fue? Profe, a mí me dio 14, no sé si estará bien. 14. Ok. ¿Alguien más? A mí también me dio 14. Ok, perfecto. Vamos a ver cómo nos fue. Dice que tenemos
Ok, dice que tenemos AC 10, B, DF 5, que es igual a BC, que es igual a 7, entre X. Ok, dice que entonces AC entre DF es igual a C. Ok, entonces sería en este caso, ahora sí, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Por regla de 3, sería es entre esto por esto, sería 7 entre 5 por 10, ¿verdad? 7, 5, ajá, sí, ¿verdad? 7 entre 5 por 10, ¿verdad? Es como la regla, ¿verdad? Vamos a escribirlo bonito. 7 entre 5 por 10 es igual a X. Y 7 entre 5 por 10, 5 se cancela. Sería 7 por 2 es igual a X, por lo tanto sería efectivamente 14. Entonces sí, la respuesta es 14, la respuesta D. ¿Ok? Igual aplicamos regla de 3 y nada más nos da que 14 es igual a X. Excelente. Chiquillas, súper bien. Bien. Vamos con este. Dice que si las medidas de los lados de un triángulo son 8, 12 y 18, si la medida del ángulo menor con otro triángulo, otra vez, la medida del ángulo de un triángulo son 8, 12 y 18. Si la medida del lado menor de otro triángulo semejante al anterior es 12, ¿cuál es la medida mayor de ese triángulo? ¿Ok? Entonces recuerden que esta pregunta está muy interesante. Es un poco complicada realmente, pero si utilizamos lo que yo les dije ahora, van a ver que tal vez es un poco más sencillo. Recuerden, triángulo grande entre triángulo pequeño. ¿Ok? Dice que tenemos un triángulo de medidas 8, 12 y 18. Y otro triángulo que dice que es semejante. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si cumple esto de acá, dice que el lado de menor medida del otro triángulo es 12. ¿Verdad? ¿Y cuál es el ángulo de menor medida del triángulo pequeño? 8. Entonces vamos a poner 12 entre 8, ¿verdad? Porque dice que es la medida del lado menor, del lado más pequeño. Y aplicando la misma analogía, ¿verdad? Dice que tenemos cuál es la medida del lado mayor, ¿verdad? Entonces vamos a relacionar mayores con mayores y pequeños a ver, grandes con grandes y pequeños con pequeños, ¿verdad? Entonces el lado grande del triángulo, el lado pequeño del triángulo grande es 12 y el lado pequeño del triángulo pequeño es 8. El lado grande del triángulo grande no lo sabemos y el triángulo pequeño el lado grande del triángulo pequeño es 18, ¿verdad? Entonces, hacemos igual, regla de 3. X es igual a 12 por 18 entre 8, que va a ser igual a, bueno, tenemos 12, 18, se cancelan, vamos a ver, 3, 2, 4, 4, 6, 3, 3 y 2, 3 por 9, 27, ¿ok? Nos da 12 por 18 entre 8, da 19, vamos a comprobar, 12 por 18 entre 8, perdón, es igual a 27, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la medida más grande, o sea, la medida larga, no, más bien, la medida grande del triángulo grande es igual a 27. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? Yo sé que es un poco complicado. Voy a ponerle un signo aquí de repasar.
porque yo sé que tal vez es un poco como complicado como entenderlo de una, ¿verdad? Pero recuerden aquí lo de la razón de proporcionalidad. FP, ¿ok? Eso es como la clave del ejercicio, ¿ok? Bien, este ejercicio, ¿verdad? Podemos determinar, bueno, este es un ejercicio que en realidad se ve súper grande, pero en realidad es muy cortito, ¿verdad? No hay mucho que hacerle. Traten ustedes de hacerlo, ¿verdad? Igual, voy unos minutitos y en un rato lo revisamos, ¿ok? Este ejercicio 17 va a ser lo más grande, por aquello las figurillas, ahí que no se ven muy bien. Ahí. Ok, háganlo y me cuentan qué tal les va, ¿verdad? Es lo mismo que hemos estado haciendo hoy, prácticamente. Profe, yo creo que ambas serían verdaderas. Ambas verdaderas. Ok. Sí, todavía estoy un poco confundida con la de la segunda, de ángulo, 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 pero creo que sí, también esa es verdadera. Es verdadera. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Profe, a mí yo puse que la segunda era verdadera y la Ajá. primera no, porque se supone que la suma de los ángulos en un triángulo tiene que dar 180. Ok. Entonces no sé si está bien o mal. Ok. No, ¿por qué tiene que ver lo de la suma de los triángulos con la primera proposición? ¿O vos te referís por esta segunda de lo de los... La segunda, sí, la segunda tiene que dar 180 la suma de los ángulos. Ajá, exactamente. Ujú. Perfecto. Ok, ok, entendí. Bien, entonces vamos a ir una por una, ¿verdad? Vamos a primero sacar ED, ¿verdad? Acuérdense,
Para sacar ED tenemos que sacar D, pues, con lo de la proporcionalidad. Vean que tenemos este lado, es congruente. Tenemos primero este ángulo, ¿verdad? El ángulo B y el ángulo F son congruentes, ¿verdad? Por lo tanto, este lado de acá es congruente con este lado de acá y este lado de acá es congruente con este lado de acá, ¿verdad? O también podríamos hacerlo y ya de una vez matamos dos pájaros de un tiro, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vean aquí tenemos el ángulo B, el ángulo A, más el ángulo B, más el ángulo C. Sabemos que tiene que dar 180 grados, ¿verdad? Como mencionaba la compañera. ¿Ok? La medida del ángulo A no la sabemos. La medida del ángulo B sabemos que es 70. La medida del ángulo C, sí, de 50. Es igual a 180 grados. Por lo tanto, la medida de A tiene que ser 180 menos 70 y menos 50. Por lo tanto, A tiene que medir 60 grados. ¿Verdad? Ay, no va a salir. 60 grados. ¿Ok? Este es del triángulo 1. Del triángulo 2, tenemos que la medida del triángulo, del ángulo D, del ángulo, ¿cómo se llama? Sí, del ángulo D, perdón, más el ángulo E, más el ángulo F, es igual a 180 grados, ¿verdad? La medida del ángulo D no la sabemos. La medida del ángulo E sabemos que es 60, la otra es, sabemos que es 70, que es igual a 180. Entonces, la medida del ángulo D es igual a 50 grados. ¿Ok? 50 grados. Entonces, vean que haciendo este análisis ya tenemos varias ideas, ¿verdad? La primera, bueno, que efectivamente comprobamos de que son congruentes. Lo segundo que comprobamos es que efectivamente con la congruencia podemos sacar la medida de ED y también aseguramos que el segundo, o sea, que la segunda proposición es verdadera porque los tres ángulos son iguales, ¿verdad? Uno con el otro. Tenemos un ángulo de 60, uno de 50 y uno de 70. Entonces, esta sí es verdadera. ¿Ok? Y para determinar la medida del ángulo ED, utilizamos lo de la razón de proporcionalidad. ED tenemos que sería el lado este de acá, ¿verdad? Entonces, ED es a CA como BA es a EF como BC es a DF. ¿Ok? Entonces, para la razón de proporcionalidad, ¿verdad? La RP, recuerden que sería triángulo grande, triángulo pequeño, ¿ok? Es igual a, ¿quién es el triángulo? Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Primero tenemos que saber cuál es el lado que tenemos que determinar, que es ED, que es este acá, ¿ok? Entonces, vamos a tomar que BC entre DF es igual a 8, es igual a AC, perdón, entre DE, ¿ok? Que es igual a, bueno, BC tenemos que 6, este es 3, ¿verdad? Después el otro es 8 y tenemos X, ¿verdad? Que esto va a ser igual a, bueno, 3 dividido entre 8 por 6, ¿ok? Que si nosotros, sí, ¿verdad? 8 dividido entre 6, 8 dividido entre 6 por, no, 3 dividido entre 8 por 6. Vamos a ver.
Sí, no, algo estoy colocando mal acá. Vamos a ver. Vamos a revisar otra vez. Ok. Vamos a ver. Pam. Ok, sería 8 por 3 entre 6, ¿verdad? Sí, es 8 por 3. No, más bien 8 dividido entre 3. Es así. 8 dividido entre 3 por 6, ¿verdad? Sería así. 8 dividido entre 3 por 6. Dice que da 16. Ok, vamos a ver. 8 por 3, sí. Me da que debería dar 16. Lo que pasa es que está como muy raro. Viéndolo bien. Vamos a ver. No, es que debería dar 4. Que estoy viendo mal. O algo estoy anotando mal. Triángulo grande, triángulo pequeño. Ajá. O sea, sí debe dar 4. Porque estoy seguro que tiene que dar 4, pero no sé por qué no me está dando. Tres por 8 entre 6. Ah, no, ya sé por qué es. Profe, no es 3 por 8 entre 6, Sí. Ajá. ¿verdad? Sí, Yo estaba también pensando. sí, tenés toda la razón. Es 3 por 8 entre 6. Sí. Eso es lo que no estaba haciendo bien, qué pena. Estaba como, no sé, me quedé como maquinando. Sí, no. Sí, es 3 por 8 entre 6 y esto da 4. Sí, no, pero efectivamente sí da 4. Muchas gracias a quien me ayudó. Ok, listo. Entonces sí sería 3 por 8 entre 6 es igual a 4. Perfecto, gracias por ayudarme. Ok, entonces por lo tanto, bueno, en este caso la respuesta sería la A, ambas. Ok. Y bueno, estos ejercicios acá yo se los dejo de tarea, ¿verdad? Para que los revisen. Este no, porque vean que este tiene radicales que no se trabajan, digamos. Entonces, este, bueno, no. Miren. Este no, este está bonito, ¿verdad? Y estos tres, les quedan ahí para que lo, para que lo trabajen, ¿verdad? En este caso, la respuesta es el criterio 2, ¿verdad? Que es el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. En este caso, la respuesta sería igual, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, ¿verdad? Y después en esta última sería igual. La primera es correcta. Y vamos a ver. Creo que solamente la 1. La respuesta, solo la 1. ¿Sí? Entonces, para que lo saben, ¿verdad? Para que lo tengan ahí de tarea, cuando yo les mando la presentación, ahí ustedes lo pueden realizar. ¿Ok? Y bueno, listo, eso sería por esta semana. Voy a enviarles, bueno, por favor, si me pueden enviar por un mensaje por WhatsApp para enviarles la evaluación del mes de abril, que es diferente a la del mes de marzo. Aquí les voy a anotar mi número por aquello. Listo. Acá 8409-9357. Me mandan un mensaje para yo enviarles